Me dice Mónica, el Chicharito ahora es el ídolo de la derecha más retrógrada. Me preocupa toda esa gente que lo apoya, solo refuerza el machismo tóxico y la misoginia. Con esas personas nunca evolucionaremos como sociedad. Mira, Mónica, el problema es este. Lo que salió de la boca y las declaraciones del Chicharito, no sé si para quienes no las conozcan, quienes no están en México, el Chicharito Hernández es un gran centrodelantero que ha jugado eh, a nivel internacional, además de haber jugado, por supuesto, ahora está jugando en México. Para remate está jugando en mi equipo, que es el Guadalajara, pero eh, dijo que, como dijo, no tengan miedo de ser mujeres, dejarse guiar por un hombre. Sí es machismo, pero es machismo del antiguo, es machismo del popular. Lo que hay en el Chicharito Hernández es ignorancia. Quiero repetirlo. Mujeres están fracasando, están erradicando la masculinidad. Esto se lo dijeron, él no lo piensa. Volviendo a la sociedad hipersensible. Ustedes necesitan aprender a aceptar y honrar la masculinidad. O sea, sí, es de lo más cavernario posible. Pero yo siento que mucho de lo que dijo, que no estoy defendiendo, me parece muy mal que lo haya, me parece muy mal que lo piense, que lo diga, es que esto es aprovechado por los sectores antifeministas. Y los sectores antifeministas usan un doble juego al que siempre hay que estar atentos. Hay feministas que dicen estupideces colosales, sin duda alguna. Por supuesto que sí. Hay feministas que odian a los hombres con toda su alma, pero hay feministas que matarían a los hombres y lo dicen. Sí, son los márgenes del extremo de lo más... A ver, todo movimiento social tiene sus márgenes y sus extremos residuales a personas que no se enteran de nada y usan el movimiento social como expresión o como válvula de escape de sus problemas personales, psicológicos y de todo tipo, ¿vale? Entonces, la ultraderecha se agarra de esos extremos para tratar de caracterizar toda la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de respeto social, la igualdad de consideración en todos los aspectos, la igualdad de no me veas solo como un objeto sexual. Es imposible que hombres y mujeres nos veamos sexualmente porque así evolucionamos. Pero puedes no ser bestia. Y bueno, es una de las razones, una de las cosas que piden las chicas es no seas bestia, ¿no? Pero afirmaciones como, o declaraciones como las que hizo Hernández, o las barbaridades que dicen algunas de las personas que viven en los extremos del movimiento, son el gran pretexto para que la ultraderecha ataque a todo el movimiento. Y esto se da también en cuestiones económicas, lo vamos a ver más tarde hoy. Es decir, es el gran pretexto, ¿no? Una mujer, acaba de pasar en Argentina, acaba de ocurrir un caso horroroso. Una mujer que convenció a sus hijos de que dijeran que su padre abusaba sexualmente de ellos. El padre fue 3 años a la cárcel, hasta que los hijos confesaron que nunca los había tocado su padre, que todo había sido una invención de su madre, que los había obligado a declarar en contra de su padre, los había forzado, los había presionado por el odio que ella le tenía a él. Entonces ahora todas las mujeres que acusan a sus parejas, por lo menos según la ultraderecha argentina, todas las mujeres que acusan a sus parejas de abusos, de maltrato, etcétera, etcétera, están mintiendo igual que esta chiflada. Hombre, no. Es tan absurda la posición de creerles a todas sin pruebas como la de no le creas a ninguna pese a las pruebas. ¿Sí? Lo razonable es que una mujer que hace una acusación contra alguien y tiene pruebas deba ser tenida en cuenta. Y si no tiene pruebas, se investigue para ver si las hay. Y si no las hay, pues con la pena puede ser cierto, pero no lo vamos a condenar por eso. Porque así funcionan las leyes en todo, no solo en cuestión de mujeres y hombres. Funcionan las cosas. Se robó a mi gatito. ¿Dónde está el gatito? No existe el gatito. Pero se robó a mi gatito. Bueno, ¿qué día se lo robó? ¿Tienes vídeo? ¿Tienes una foto de él con tu gatito después de que te lo robaron? No. Nadie ha visto al gatito, pero él se lo robó. Pues si no tienes pruebas, no puedes hacer nada, aunque se lo haya robado.
¿Ves? Es lo que pasa con las pruebas y con las leyes, como nos las hemos dado desde la Ilustración para acá, porque antes las cosas eran distintas, ya lo hemos comentado. Entonces, en este caso, siento que desafortunadamente las palabras absolutamente ignorantes, vastas, bobas y muy criticables, sin duda alguna, del Chicharito Hernández, que ahora ya está tratando de decir, es que no quise decir eso. Papá, lo dijiste. Pero el problema es que lo aprovechen los malintencionados. Yo no creo que haya mala intención, yo creo que hay tontería. En el caso del futbolista, los futbolistas no son hombres desafortunados, con excepción de casos como del que vamos a hablar hoy, por cierto. Generalmente pues, son gente que no estudió, son gente que ha vivido del balompié, que encontró su fortuna en el balompié y que puedes pedirles que jueguen al fútbol, pero no les preguntes sobre una serie de cuestiones sociales de las que no están enterados y sueltan lo primero que se les ocurre. Entonces siento que es el problema, que claro, la gente se aprovecha de lo que dijo el Chicharito y debe quedar muy claro que eso no es una posición razonable ni razonable. Las mujeres no tienen por qué celebrar la masculinidad más allá de lo que nosotros tenemos que festejar la feminidad y todos tenemos que festejar el hecho de que somos distintos pero iguales. Y eso de ser distintos da muchas satisfacciones, muchísimas satisfacciones, ¿eh? Y pues, dejar de lado esas expresiones de sumisión, de dejarse llevar. Que, bueno. Pero sí, yo creo que ese es el problema. El machismo tóxico y la misoginia son también finalmente el espacio de márgenes. Es decir, la gran mayoría de los seres humanos, varones que yo conozco, pueden tener algún rasgo así que, sí, cuando no hay chicas dicen alguna barbaridad, pero en general no son gente que sea ni misógina, ni ultramachista, ni está esperando regresar a la época donde cuando la foto familiar el señor estaba sentado y la señora iba de pie junto a él agarrándole el hombro, ¿no? No lo esperan ni lo desean en realidad, sobre todo cuando tienen hijas, ¿no? No es mi caso.